Bondad y severidad de Dios. Conocer la bondad y severidad de Dios para tener un temor reverente, un respeto adecuado hacia nuestro Dios para permanecer en su bondad. Dice la Biblia, al olivo, es decir, al pueblo de Dios, que son los judíos, se le cortaron algunas de las ramas y en su lugar se le injertó el olivo silvestre, es decir, a los no judíos, que eres tú. Así llegasteis a tener parte en la misma raíz y en la misma vida del olivo, es decir, llegasteis a pertenecer al pueblo de Dios. Pero no te gloríes despreciando las ramas naturales. Si lo haces, recuerda que no eres tú quien sostiene a la raíz, sino que la raíz te sostiene a ti. Tal vez dirás, sí, pero se cortaron unas ramas para injertarme a mí en el olivo. Bien, pero fueron cortadas porque no tenían fe. Y tú estás ahí únicamente porque tienes fe. Así que no te jactes, sino más bien siente temor. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Mira pues, qué bueno es Dios, aunque también qué estricto. Ha sido estricto con los que cayeron y ha sido bueno contigo. Pero tienes que vivir siempre de acuerdo con su bondad, pues de lo contrario, también tú serás cortado. Romano capítulo 11 del versículo 17 al 22. Permanecer en la bondad de Dios, manteniendo nuestra fe viva, porque es lo único que nos hace mantenernos en su bondad. Un solo hilo es lo que nos mantiene en la zona de la bondad de Dios, en la que nos mira con agrado, usa de su paciencia, de su bondad, de su misericordia para con nosotros. Y es nuestra fe. Si se rompe este hilo, caeremos en la zona de la severidad de Dios, en la que Dios usará toda su sabiduría, su justicia y su exigencia, y castigará duramente a todo aquel que se encuentre en esta zona. Porque ¿quién podrá justificarse delante de él por sí solo? Por lo tanto, es importante examinar nuestra fe, que en verdad sea una fe viva, que en verdad nuestra confianza esté en Dios y que nuestro amor a Dios sea en verdad genuino. Porque antes de conocer a Cristo, antes de recibirlo, poniendo nuestra confianza en Él y en lo que Él hizo por nosotros, estábamos en la zona de la severidad de Dios. Dice la Biblia, antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados en que vivían, pues seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. De esta manera vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. Y a causa de eso, merecíamos con toda razón el terrible castigo de Dios, igual que los demás. Pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande que nos dio vida juntamente con Cristo, cuando estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación. Efesios capítulo 2 del versículo 1 al 5. Jesús dijo, les aseguro que quien presta atención a lo que yo digo y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será condenado,
pues ya ha pasado de la muerte a la vida. Juan capítulo 5, versículo 24. Prestar atención a la palabra de Dios para creerle nos lleva a la zona de la bondad de Dios. Pero no prestar atención a la palabra de Dios nos lleva a la zona de la severidad de Dios. Veamos el ejemplo de Judas Iscariote, escogido y llamado por Dios para estar con los 12 discípulos de Jesús, para alcanzar la misericordia y la bondad de Dios. Pero no le aprovechó por no prestar atención, porque ciertamente él estuvo presente con todos los demás cuando el Señor sanaba a los enfermos, cuando echaba fuera a los demonios, cuando daba vista a los ciegos, cuando multiplicó el pan dando de comer a una multitud, cuando resucitó muertos. Él pudo conocer de cerca al Señor Jesús, convivió con él, pudo escuchar sus palabras y su enseñanza, igual que los demás, etc. Sin embargo, no sintonizaba con él, porque iba en contra con su forma de pensar y de actuar. Cuando una mujer derramó perfume sobre la cabeza de Jesús, Judas dijo: ¿por qué no se ha vendido este perfume por el equivalente al salario de 300 días para ayudar a los pobres? Pero Judas no dijo esto porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, robaba de lo que se echaba en ella. Jesús le dijo: déjala, pues lo estaba guardando para el día de mi entierro. A los pobres siempre los tendrán entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Juan capítulo 12 del versículo 5 al 8. Judas escondió su maldad todo el tiempo, y llegó el momento en que dijo a los principales sacerdotes: ¿cuánto me quieren dar y yo les entrego a Jesús? Ellos le pagaron 30 monedas de plata, y desde entonces Judas anduvo buscando el momento más oportuno para entregarles a Jesús. Mateo capítulo 26, 15 y 16. En todo este tiempo tuvo la oportunidad de arrepentirse y cambiar su manera de pensar y de actuar, pero no lo hizo. Se mantuvo en su maldad. Cuando Jesús estaba con los 12, les dijo: les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Todos se estremecieron pensando: tal vez seré yo. Y empezaron a decir: ¿seré yo, Señor? Pero Judas, que ya tenía todo planeado y que sabía que se refería a él, endureció su corazón y no se arrepintió. Hasta aquí tuvo Judas oportunidad de arrepentirse y ser salvo, pero no lo hizo. Jesús dijo: voy a mojar un pedazo de pan, y a quien se lo dé, ese es. Enseguida mojó un pedazo de pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y tan pronto como Judas recibió el pan, Satanás entró en su corazón. Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Juan capítulo 13, versículos 26 y 27. Y ahora, con Satanás tomando pleno dominio sobre él, fue y completó su traición, entregando a Jesús para que lo mataran y lo crucificaran. Hasta después de cometer su acto tan abominable es que tomó conciencia de su maldad y se arrepintió genuinamente. Dice la Biblia: Judas, el que había traicionado a Jesús, al ver que lo habían condenado, tuvo remordimientos y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos, diciéndoles: he pecado entregando a la muerte a un hombre inocente. Pero ellos le contestaron: ¿y eso qué nos importa a nosotros? Eso es cosa tuya. Entonces Judas arrojó las monedas en el templo y fue y se ahorcó. Mateo capítulo 27 del versículo 3 al 5. La severidad de Dios
No es que Dios deje de ser bueno y misericordioso, eso jamás, sino que Él toma decisiones eternas. Dice la Biblia, Dios no es como los mortales, no miente ni cambia de opinión. Números capítulo 23, 19. ¿Por qué Dios, que es la gloria de Israel, no miente ni se arrepiente? Pues no es un simple hombre para arrepentirse. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 29. En realidad, todos los seres humanos tenemos un tiempo para arrepentirnos genuinamente, por cuanto todos hemos pecado y por cuanto no hay justo ni aún uno. Pero algunos lo hacen en el tiempo y en la zona de la bondad de Dios, alcanzando salvación. Pero otros lo hacen como Judas, fuera del tiempo y en la zona de la severidad de Dios, y se pierden eternamente. Dice Jesús, procuren entrar por la puerta angosta, porque les digo que muchos querrán entrar y no podrán. Después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, ustedes, los que estén afuera, llamarán y dirán, Señor, ábrenos. Pero Él les contestará, no sé de dónde son ustedes. Entonces comenzarán ustedes a decir, hemos comido y bebido contigo, y tú enseñabas en nuestras calles. Pero Él les contestará, no sé de dónde son ustedes. Apártense de mí, malhechores. Entonces vendrá el llanto y la desesperación. Lucas capítulo 13, del versículo 24 al 28.